Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy para un nuevo vídeo cargado de drama, chismes y por supuesto mucho amor. Si son nuevos por aquí, les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es y en este canal hablamos de todo lo que nos apasiona, series turcas, parejas de la farándula, los últimos escándalos y en general, todo lo que tenga que ver con el mundo del espectáculo turco. Hoy prepárense porque tenemos un tema jugoso, realmente jugoso. Vamos a analizar en detalle las recientes declaraciones de la famosa cantante turca, Hadise, sobre el guapísimo Kerem Bürsin. Pero lo más interesante de todo es la reacción de Hande Erçel. Sí, señoras y señores, la expareja de Kerem, la mismísima Hande, tuvo una reacción que lo dice absolutamente todo. ¿Será celos? ¿Será sorpresa? ¿Será indiferencia? Lo descubriremos juntos. Así que si están listos para sumergirse en este mar de especulaciones, rumores y reacciones inesperadas, quédense conmigo hasta el final del vídeo. No se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y por supuesto, dejen su like si les gusta el contenido. Vamos a empezar. Bien, empecemos por el principio. Hadise, como muchos de ustedes saben, es una de las cantantes más populares y exitosas de Turquía. Es conocida por su talento vocal, sus energéticas actuaciones y por supuesto por su belleza. Recientemente Hadise fue entrevistada en un popular programa de televisión y, durante la entrevista, se le preguntó sobre varios actores turcos que le parecían atractivos. Hasta ahí, todo normal. La cosa se puso interesante cuando el entrevistador mencionó el nombre de Kerem Bürsin. Hadise, con una sonrisa, respondió con elogios bastante efusivos. Dijo que Kerem es un hombre muy guapo, que tiene un gran carisma y que le parece un actor muy talentoso. Hasta ahí podríamos pensar que es una simple opinión, un comentario casual. Pero lo que realmente llamó la atención fueron las palabras exactas que usó, el tono de su voz y la forma en que lo miraba mientras hablaba de él. Algunos interpretaron sus palabras como algo más que una simple admiración profesional. Algunos, de hecho, empezaron a especular sobre un posible interés romántico por parte de Hadise hacia Kerem. Y aquí es donde entra en escena nuestra querida Hande Erçel. Hande, como todos sabemos, fue la pareja de Kerem Bürsin durante un tiempo, una relación que fue muy mediática y que terminó hace ya algunos meses. A pesar de la ruptura, muchos fans de la pareja, los llamados Anker, aún tienen la esperanza de que vuelvan a estar juntos algún día. Imaginen la situación, las redes sociales se inundan de comentarios sobre las declaraciones de Hadise sobre Kerem. Los fans de Anker entran en pánico, otros se alegran de la posibilidad de un nuevo romance para Kerem, y los medios de comunicación, por supuesto, hacen eco de todo el revuelo. ¿Pero qué piensa Hande Erçel de todo esto? Ahí es donde se pone interesante. Hande, como es habitual en ella, ha mantenido un perfil relativamente bajo en relación con este tema. No ha emitido ninguna declaración pública, no ha publicado nada en sus redes sociales que haga referencia directa a las palabras de Hadise o a Kerem. Pero, y aquí viene lo importante, su silencio habla más que 1000 palabras. Los paparazzi, como siempre, han estado muy atentos a los movimientos de Hande. La han fotografiado en varios lugares, saliendo de un restaurante de compras en el aeropuerto, y en todas esas fotografías, su expresión facial es difícil de descifrar. A veces parece estar tranquila y relajada, otras veces parece un poco pensativa, incluso un poco triste. Pero hubo un momento en particular que realmente captó la atención de todos. Un fotógrafo logró captar a Hande mientras veía, al parecer, una noticia sobre las declaraciones de Hadise en su teléfono móvil. La foto, que se viralizó rápidamente en las redes sociales, muestra a Hande con una expresión en el rostro que es imposible de ignorar. Sus ojos están ligeramente entrecerrados, sus labios están apretados y su ceño está fruncido. No es una expresión de alegría, eso es seguro. Algunos interpretan esta expresión como celos. Piensan que Hande aún siente algo por Kerem y que le molesta la idea de que otra mujer, especialmente una mujer tan atractiva y exitosa como Hadise, pueda estar interesada en él. Otros, sin embargo, tienen una interpretación diferente. Piensan que la expresión de Hande no es de celos, sino de sorpresa o incluso de decepción. Quizás Hande pensaba que Kerem y ella podrían tener una segunda oportunidad, y las declaraciones de Hadise han echado por tierra esas esperanzas. También hay quienes creen que la expresión de Hande es simplemente de indiferencia. Piensan que Hande ya ha superado su relación con Kerem y que las declaraciones de Hadise no le afectan en absoluto. Quizás esté pensando en otra cosa, quizás esté cansada, quizás simplemente no le importa. Pero sinceramente creo que la realidad es mucho más compleja que cualquiera de estas interpretaciones. Hande Erçel es una persona muy reservada y es muy difícil saber lo que realmente está pensando o sintiendo.
Es muy probable que su reacción sea una mezcla de varias emociones. Quizás sienta un poco de celos, quizás un poco de sorpresa, quizás un poco de decepción, y quizás también un poco de indiferencia. Lo que sí es cierto es que la reacción de Ande ha generado una gran controversia y ha alimentado aún más las especulaciones sobre su relación con Kerem y sobre la posible relación entre Kerem y Adise. ¿Pero qué piensa Kerem Bürsin de todo esto? Bueno, Kerem, al igual que Ande, ha mantenido un perfil relativamente bajo en relación con este tema. No ha hecho ninguna declaración pública sobre las palabras de Adise ni sobre la reacción de Ande. Sin embargo, algunos medios de comunicación han publicado noticias no confirmadas sobre la supuesta reacción de Kerem. Algunos dicen que está halagado por los elogios de Adise, otros dicen que está preocupado por cómo esto podría afectar su relación con Ande y otros dicen que simplemente le da igual. Personalmente creo que Kerem está siendo muy cauteloso. Sabe que cualquier cosa que diga podría ser interpretada de forma errónea y podría generar aún más controversia. Es muy probable que esté esperando a que la tormenta pase antes de hacer cualquier comentario. Pero independientemente de lo que piensen Ande y Kerem, lo cierto es que las declaraciones de Adise han creado una situación muy interesante. Han puesto de manifiesto las complejas relaciones entre los famosos, la presión mediática a la que están sometidos y el poder de las redes sociales para amplificar cualquier rumor o especulación. Ahora, vamos a analizar más a fondo las declaraciones de Adise. ¿Qué fue exactamente lo que dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Cuál fue el contexto de la entrevista? Esto es crucial para entender la magnitud de la situación. Según los informes de los medios turcos, Adise fue preguntada sobre qué actores se encontraba atractivos. Ella mencionó a varios nombres, pero cuando se le preguntó por Kerem Bürsin, su respuesta fue particularmente entusiasta. Kerem es muy guapo. Tiene un gran carisma y es un actor muy talentoso. Me gusta mucho su trabajo, dijo Adise. Hasta ahí, todo bien. Pero lo que realmente llamó la atención fue la forma en que lo dijo. Su voz sonaba suave y admirada, y sus ojos brillaban mientras hablaba de Kerem. Además, algunos gestos que hizo con las manos mientras hablaba también fueron interpretados como una señal de interés. El contexto de la entrevista también es importante. Adise estaba promocionando su nueva canción y, como es habitual en este tipo de entrevistas, se le hicieron preguntas sobre su vida personal y sus gustos. Es posible que Adise simplemente estuviera siendo amable y cortés al elogiar a Kerem, sin ninguna intención oculta. Sin embargo, dada la historia amorosa de Kerem con Ande y el hecho de que Ande es una de las actrices más populares de Turquía, las declaraciones de Adise no pudieron evitar ser interpretadas como algo más que una simple opinión. Y aquí es donde entra en juego el poder de las redes sociales. Los fans de Anker se sintieron amenazados por las declaraciones de Adise y comenzaron a expresar su frustración en las redes sociales. Algunos incluso llegaron a insultar a Adise y a acusarla de intentar robarle el novio a Ande. Por otro lado, algunos fans de Kerem se alegraron de la posibilidad de un nuevo romance para el actor. Piensan que Kerem merece ser feliz y que Adise sería una buena pareja para él. Los medios de comunicación, por supuesto, se hicieron eco de todo este revuelo y comenzaron a publicar artículos y noticias sobre la supuesta rivalidad entre Ande y Adise. La situación se convirtió en un verdadero circo mediático. ¿Pero qué podemos aprender de todo esto? Creo que esta situación nos enseña varias cosas importantes. En primer lugar, nos muestra lo difícil que es ser famoso. Los famosos están constantemente bajo el escrutinio público y cualquier cosa que digan o hagan puede ser interpretada de forma errónea y utilizada en su contra. En segundo lugar, nos muestra el poder de las redes sociales para amplificar cualquier rumor o especulación. Las redes sociales pueden ser una herramienta muy útil para conectar a las personas y compartir información, pero también pueden ser utilizadas para difundir odio y crear controversia. En tercer lugar, nos muestra la importancia de ser cauteloso con lo que decimos y hacemos. Nuestras palabras y acciones pueden tener consecuencias inesperadas, especialmente si somos personas públicas. Y en cuarto lugar, nos muestra que la vida de los famosos no es tan glamorosa como parece. Detrás de las cámaras y los flashes, los famosos son personas como nosotros, con sus propios problemas, inseguridades y emociones. Así que la próxima vez que veamos una noticia sobre la vida de un famoso, debemos recordar que no todo es lo que parece y que es importante ser cauteloso con lo que creemos. Pero volviendo al tema central de nuestro vídeo, ¿cree usted que Adise realmente está interesada en Kerem? ¿O simplemente estaba siendo amable y cortés? ¿Cree que Hande Erçel todavía siente algo por Kerem? ¿O ya lo ha superado? ¿Cree que Kerem Bürsin debería intentar salir con Adise? ¿O debería intentar reconciliarse con Hande Erçel? Estas son preguntas difíciles de responder y la verdad es que nadie sabe la respuesta con certeza. Solo el tiempo dirá lo que sucederá en el futuro. Pero lo que sí podemos hacer es seguir de cerca esta historia y ver cómo se desarrolla.
Y hablando de seguir de cerca esta historia, no se olviden de suscribirse a mi canal para estar al tanto de las últimas noticias y rumores sobre el mundo del espectáculo turco. Prometo mantenerlos informados sobre todo lo que suceda con Kerem, Hande y Hadise. Y ahora, para finalizar este vídeo, vamos a recapitular brevemente los puntos principales que hemos abordado. Hemos hablado sobre las declaraciones de Hadise sobre Kerem Bürsin, la reacción de Hande Erçel a esas declaraciones, las especulaciones sobre la relación entre Kerem y Hadise, el papel de las redes sociales en esta historia y las lecciones que podemos aprender de todo esto. Hemos visto cómo una simple declaración puede generar una gran controversia y cómo las redes sociales pueden amplificar cualquier rumor o especulación. Hemos visto cómo la vida de los famosos puede ser difícil y cómo están constantemente bajo el escrutinio público. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya parecido interesante e informativo. Me encanta compartir mis pensamientos y opiniones con ustedes y me encanta leer sus comentarios y opiniones. Quiero agradecerles a todos por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Significa mucho para mí. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido y compartiéndolo con ustedes. Ahora, me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan de las declaraciones de Hadise? ¿Cómo interpretan la reacción de Hande Erçel? ¿Creen que Kerem Bürsin debería salir con Hadise? ¿O debería intentar reconciliarse con Hande Erçel? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus pensamientos conmigo. Me encantaría saber qué opinan. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.